Si van pasando por la calle y se encuentran con esta fachada, ¿cómo se imaginan el interior? Seguramente se le imaginan como una casita antigua con detalles típicos de la región. Pero los que son seguidores de este canal sabrán que normalmente las fachadas que enseñamos son engañosas y los interiores son una gran sorpresa. Así que es muy probable que detrás de esta fachadita se esconda una casa increíble con espacios amplios y acabados contemporáneos. Pero, si quieren descubrirla, acompáñenos a conocerla. ¡Wow! ¿Qué tal, amigas y amigos? Con sus 4.7 metros de frente y 30 de fondo, esta casa está llena de sorpresas. Como podrán notar, tiene la tradicional fachada estilo del centro de Mérida, aquí en Yucatán. Sin embargo, algo interesante es que las casas de al lado en algún momento fueron 3 casas exactamente igual, pero que a lo largo del tiempo fueron adquiridas y transformadas para convertirse en lo que tenemos a un costado. Sin embargo, esta mantuvo ese estilo original en donde los nuevos dueños únicamente restauraron e incluyeron estos detalles de herrería o la carpintería de madera que tenemos en la parte de atrás con esos detalles de arbotantes y ese tono monocromático que la caracteriza. Otro detalle bien interesante es que desde aquí no se ve, pero si nos vamos para atrás podemos notar parte de la estructura que se encuentra justo en el segundo volumen, que constituye la zona de las recámaras, la cocina e inclusive el rooftop que tenemos en la parte superior. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Wow, ok. Parece que nos transportamos a otra época. De entrada, esta crujía mantuvo prácticamente intacto a como se le encontraron. Únicamente reemplazaron los pisos de alrededor que tenemos aquí con este tapete central de mosaicos de pasta. Y la verdad es que quedó padrísimo. A los costados vemos cómo recuperaron también la mampostería, dejando en evidencia el método constructivo que utilizaron. Y con ese cuadro muy particular que tenemos justo en el centro. Este pequeño recibidor es tan solo una pequeña muestra. Sin embargo, es muy diferente de lo que nos vamos a encontrar más adelante, ya que esto fue lo que permaneció casi intacto de lo que tenían originalmente. Y la parte de atrás es completamente diferente. Aprovecharon también para incluir este largo mueble al cual le pusieron esta tele, generando este espacio ideal no solo para venir y recibir a las visitas, sino para echarse un maratón de trasmuro, con muchísima decoración utilizando estos materiales orgánicos como los que vemos en las lámparas que tenemos también en las esquinas. ¡Qué bonito! La única intervención que hicieron acá fue el agujero que le metieron para el ventilador, que vaya que es necesario, adicional también del aire acondicionado. Oye, ¿qué tal esos detalles, Fer, de madera que tenemos allá, con ese como rodapié o pues sí que será un chaflán muy alto, ¿no? Sí, me gusta mucho cómo esas divisiones de madera separan los materiales, ¿no? Como para que no se junten la parte de concreto con el estuco y la parte de arriba ya con la mampostería. Lo hace ver muy elegante también. Sabe, se ve muy elegante. La madera de por sí hace que las cosas se vean más elegantes. Aquí con las tradicionales puertas con sus postigos, que miren, ya nos va dando una probadita de lo que tenemos allá al fondo. Se ve súper Augusto, ¿verdad? Es que apareció Augusto, que es parte del equipo. Vamos afuera, que seguro les va a encantar este patio y les va a volar la cabeza en cambio. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito espacio! No, bueno, ya ahora nos queda claro por qué este es el corazón de la casa. Es que miren nada más, qué bonito espacio. Nos recibe de entrada una apertura impresionante con los 4.7 metros que veíamos al frente. No te imaginas que llegas a un patio como en el que estamos ahorita. De entrada tenemos este pequeño espacio que es como un área de asoleadero con esta banquita de mampostería en fijo. Vemos cómo también la mampostería al fondo permitió que las enredaderas vayan ganando terreno, generando un verdadero muro verde, o este camastro, el cual se sostiene en la parte de adelante con esta enorme piedra y que se ve increíble y súper original. Bueno, o qué decir también de esta zona en donde tenemos estas jardineras, las cuales se extienden a lo largo de todo este espacio, inclusive cruzando por la piscina. Y miren estas huellas, las cuales son los escalones o el puente que nos permite conectar una zona con la otra.
en donde están además recubiertos con esta piedra de mampostería, con estos pequeños vacíos que generan ese efecto como si de verdad fuera un puente. Me encantó. Y la escalera, todo esto lleno de detalles. Además, con una hermosa sombra gracias a este árbol de siricote. Y muchos se preguntarán, oye, Roger, un árbol junto a la piscina va a buscar el agua. La ventaja de este árbol es que tiene raíces muy profundas, con lo cual no compromete a que el día de mañana pudiera también dañar este espacio. Y también el sonido del agua cayendo con ese pequeño bajante. Me encantó, Fer. Creo que me quiero quedar acá unos días o ya a vivir, yo creo. Está increíble. Ahorita cambiamos la clave y ya. Ahorita. Oigan, a ver, espérate, no, es que tengo que enseñarles esto. Miren este detalle también. Aquí tenemos esta pared en donde utilizaron este efecto, que ya lo habíamos visto antes. Se le conoce regularmente como pata de gallo, pero aquí en vez de poner las 4 como si fuera una cruz, las 4 piezas, utilizaron únicamente 2, de nuevo haciendo alusión a unas alas, porque recordemos que esta casa es un pequeño nido. Y ahí nos vamos a encontrar con pequeños guiños a lo largo de todo el recorrido que nos hacen alusión al título y nombre de esta casa. Como por ejemplo, aquí también tenemos a estos pajaritos, los cuales pareciera que estuvieran saliendo de su pequeño nido, viniendo a visitarnos. No, está increíble, está espectacular. Esta es una piscina de muy buen tamaño, no a prueba de gente que tome los tragos de repente o que venga medio mareada, pero la realidad es que es una experiencia sensorial el venir y estar cruzando por esto. Además, con esta terraza techada, la cual lograron tras alargar un poco el techo que teníamos en la parte superior, cerca de 3,5 metros, casi 4 metros, generando un espacio muy privado. Recordemos que aquí tenemos la fachada hacia el norte, la parte de atrás tenemos claramente el sur, y en donde genera un espacio no solo muy abierto, sino que también permite una muy buena ventilación y perfectamente integrado con la cocina. Que además, miren, aquí tenemos un comedor con espacio hasta para 6 personas. Yo creo que este sería de mis spots favoritos. Aquí junto a la cocina, con incluso pieza de herrería, la cual recuperaron. Este estaba cuando llegaron a la propiedad y lo convirtieron en un elemento escultórico y decorativo con estas plantas. Fer. Teléfono. Haz lo tuyo. Ah, no es teléfono. No es teléfono. Es una parecida. Se parece, claro, porque el teléfono, conforme va creciendo, se hace más grande la hoja y por eso te fuiste con la finta. Sí, ese también lo tengo. No me acuerdo el nombre, pero sí. Pero se ve padrísimo cómo integraron la herrería con estas plantas. Y es que van a darse cuenta que a lo largo de todo el recorrido utilizan mucho la herrería. Por ejemplo, toda esta pared, en lugar de utilizar aluminio, utilizaron herrería con la intención de que no obstaculizara la vista, ya que la herrería suele tener medidas un poco más gruesas, el aluminio suele tener medidas un poco más gruesas, y aquí además le da ese toque de elegancia y unicidad. Me encantó, permitiéndote incluso integrar la parte interior con la parte exterior. Y con estas dobles alturas de cerca de 6 metros, se siente súper amplio. ¿Qué te pareció, Fer? ¿Te quedas o no te quedas? Sí, lo que más me gustó de esta casa es la distribución. O sea, me gusta que esté cocina, comedor, recámaras, todas esas áreas juntas. Y porque normalmente encontramos todas esas partes adelante, luego piscina y al final habitaciones, ¿no? Claro. Entonces, lo que me gusta aquí está todo concentrado y es mucho más cómodo, siento, que para cualquier vacación, ¿no? No, y además, de alguna manera, casi que la piscina divide la parte que no se intervino o que fue mínimamente la intervención de lo que realmente le metieron mano y lo intervinieron, le cambiaron el estilo con estos muros también de concreto versus los muros de mampostería aparente. La verdad es que la hicieron muy bien y esa división que dijiste, creo que la atinaron, y además nos encontramos también con detalles como esta pieza de arte en la cual a través de incrustaciones de piedras forman estos elementos elípticos o circulares que pareciera, bueno, la verdad es que no sé qué parece. Son como los campos de Perú, ¿no? Que hacen las líneas de Nazca. Son como las líneas de Nazca, o hay ciertos como figuras que forman estos patrones y bueno, tienen mucho simbolismo. Ahí si alguno de ustedes lo reconoce y está viendo este video, que lo deje en los comentarios para que también nos eduque y nos pase un poquito de ese conocimiento. Algo que olvidé mencionarles, chequen esto. Aquí utilizaron justo alrededor de la piscina esta superficie que es permeable con la intención de que cuando llueva, al momento de rebosar, permita que el agua se absorba y con ello no entre hacia la parte de la terraza. Lo vemos tanto de este lado, de un costado, como también en la parte de las plantas. Espectacular, ¿no? Bueno, vamos de vuelta al video. Oigan, por cierto, esta casa está disponible en Airbnb, así que si quieren venir a vivirla, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción. Y ahora sí,
Vamos a la cocina y al resto de las habitaciones que les van a encantar. ¡Wow! Me encanta el efecto cuando integran el interior, el exterior y además con la posibilidad de poder cerrar y hacerlo un espacio más privado y también más seguro, que aquí en Mérida no es tan necesario porque es un lugar bastante seguro. Sin embargo, vean qué bonita cocina. Aquí además van a darse cuenta que ya empiezan a utilizar esas pinceladas de azules que nos van a acompañar de aquí a lo largo de lo que nos queda de esta propiedad. Podemos ver que es una cocina con un formato de isla central en la cual aprovecharon muy bien el espacio para incluir incluso una barra desayunadora con espacio hasta para 3 personas. Estos elementos de concreto casi que en su materia, o sea, en su estado crudo, junto con este granito. Fer, ¿qué granito es este? ¿Tú qué le sabes? No sé, sí lo hemos visto, pero... Lo hemos visto antes, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de que seamos sinceros y digamos que no soy experto en granitos ni mármoles. Bueno, pero pues ya nos habían creído muchos de nuestras amigas y amigos. Oh, la decepción, la traición, amigo. Oigan, pues ahí sí saben qué tipo de granito es este, ahí se los encargamos, déjenlo en los comentarios. Por cierto, siempre les decimos, échenos la mano, comenten, tal, pero muchos de ustedes probablemente, a ver, levante la mano el que nos está viendo desde su cama. He platicado con varios fans, Emilio y Anet antes de dormir, con Carlos y Juan, que de repente igual nos ven mientras comen y que nos están viendo probablemente desde su cama. Pues ahí les va. Aquí les vamos a dejar un QR, el cual pueden escanear con su celular y ahí simplemente bajan y nos pueden comentar en los comentarios. Tan fácil como mandar un WhatsApp. Así vamos a poder leerles y compartir un poquito más con ustedes. Pero bueno, regresando a este espacio, miren qué bonito también aprovecharon. Aquí tenemos cerca de 2.9, casi 3 metros de altura, estas lámparas colgantes con esas formas orgánicas. De hecho, estas están inspiradas en formas naturales, elementos del mar. Entonces, por eso tienen como que esa forma de coral o bueno, quedó muy bonito. Y en la parte de atrás utilizaron también este backsplash con los tradicionales mosaicos de pasta en esos tonos azules que armoniza muy bien con estos tonos negros. En la parte de abajo utilizaron también una carpintería de madera de cedro en donde incluyeron muy bien y perfectamente integrado tanto el horno como la estufa. Y aquí detrás de esto, porque dirán, oye Roger, ¿y si cierras porque está lloviendo y no te quieres mojar? ¿A dónde se va todo el humo? Pues aquí tenemos una campana que es en realidad como si fuera una chimenea, ya que esta nos conecta con un pequeño patio interno, permitiendo que todo el humo que generamos al momento de cocinar, junto con un extractor que tenemos en esta parte, vaya directamente hacia ese pequeño patio. Inclusive algo que me encantó es cómo lo hicieron casi como un elemento escultórico, ¿no, Fer? Tiene como que estos volúmenes en donde generas estas repisas de este costado, también a lo largo de este, con sus tiras de luz LED, que le da ese elemento como de elegancia, que hace que se vea muy bien. Por supuesto, acompañado con arte por todas partes. Este creo que es de Fabricio, ¿no? ¿Te acuerdas de Fabricio Van Broek? Sí. Nuestro amigo Fabricio, un saludo Fabricio. Da gusto de repente encontrarse el trabajo de nuestros amigos en estas casas. Él hizo una escultura en el Hotel Signo que recorrimos hace ya varios meses o años tal vez. Oigan, otro detalle bien interesante es la cantidad de materiales que utilizaron. Aquí podemos ver que inclusive en el piso utilizaron este cemento blanco pulido, el cual recubrieron también con sellador, por eso brilla, con esos detalles en azul que le dan como esa facilidad de ir delimitando los espacios. Es decir, la cocina está para acá y de este lado el pasillo que nos conecta con el resto de la propiedad. ¿Notaron que el muro que se encuentra justo detrás mío está completamente azul? Bueno, la intención de era dividir las zonas públicas de las privadas utilizando este color. Y en donde vemos inclusive estas tiras de madera como la que tenemos acá, lo aprovecharon para incluir hasta un closet de escobas. Increíble, ¿no? Bueno, continuemos. Acá tenemos las escaleras que nos conectan directamente con la segunda planta, que además se ve súper interesante cómo aprovecharon la verticalidad del espacio. Por acá tenemos medio baño que sirve para dar servicio a las visitas y que además justo se encuentra por debajo de las escaleras, generando también un pequeño patio interno con un buffer o un colchón que dejaron junto al muro del vecino. Ahorita lo van a ver ya que estemos en la recámara principal. Y por acá tenemos la primera de las recámaras. Vamos a conocerla. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vean, algo que nos encantó. ¿Ya vieron esta puerta que se siente grande? Pues ahí les va. Aquí lo que normalmente sería como el bastidor o la parte fija,
también se puede abrir, permitiéndonos, si el día de mañana tenemos algún problema de movilidad o algo, tener más espacio para poder circular. Está increíble. Vemos de nuevo los tonos azules, una amplia cama formato king size, detrás de la cual, amigas, amigos, esto nos encantó. Tienen esta lámpara, la cual con esta luz indirecta proyecta las diferentes fases de la luna. Al inicio, cuando la vimos, no lo entendimos, dijimos, pues sí, mira, luna llena y creciente o menguante, nunca me lo aprendí bien. Pero si vamos haciendo así, podemos ver cómo proyectan las diferentes fases, no solo la llena, sino cómo esta va llegando hasta este punto. Increíble detalle, ¿no? Utilizando este telar y unos pequeños bordados que vemos en la parte superior. Un gran detalle que hace la diferencia. Además, esta enorme cama que acompañaron muy bien con esas dos lámparas colgantes. De este lado tenemos este patio que permite una mayor iluminación y ventilación, junto a esta silleta que nos encantó. Es una silleta como de los años 60. Uy. Desde entonces sabe la gente cómo hacer muebles cómodos, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Tenemos también el piso de cemento pulido blanco con los detalles en azul. Y este patio que nos encantó, a pesar de que es un espacio pequeño, es un espacio que invita casi que a la contemplación. Tenemos este pequeño bebedero, o como decía de chiste el equipo, el migitorio maya. No, no es cierto, la verdad es que es un bebedero, una fuente que hace que se vea muy bonito. Escuchar el agua cayendo siempre genera ese sentimiento de relajación. Además, aquí a un costado tenemos este árbol que logró resistir la construcción y las adversidades. Este es un árbol de pimienta tabasqueña. Ya saben, esa que es un poquito más picante como nuestros amigos tabasqueños. El cual además se ve muy padre con este muro de doble altura en la mampostería original o la mampostería aparente que mantuvieron, que hace generar ese efecto como si estuviéramos protegidos por un castillo. Me encantó. Mira, además ahorita que sale el sol, cómo se ve la proyección, está increíble. Este espacio además conecta no solo con la recámara, sino de este lado con el baño y por acá con la zona húmeda. Es más, vengan a ver, aquí tenemos este pasillo, el cual generaron un espacio dividido, un baño por diferentes partes, donde tenemos este closet vestidor con esta madera sólida con los pequeños huecos o aperturas que nos permite que respire la ropa. De este lado una solución que nos encantó, tenemos ventanas de persianas a los costados y en el centro un espejo, con lo cual podemos aprovechar para arreglarnos, lavar los dientes en este lavabo. Y de este lado esta puerta corrediza, ya saben, por el tema de los espacios, no tener que abatirla y con eso robar un poquito más de centímetros, en donde tenemos ya la zona del WC y por acá la parte húmeda, la cual además con este vidrio esmerilado nos da más privacidad, pero con esta puerta corrediza nos permite también integrar con el patio que veíamos hace un momento. Además con estos porcelanatos que son un poco más pensados para esta zona, siendo antiderrapantes y que complementan muy bien con los acabados de cemento gris pulido que tenemos en los bordes. Oye, ¿ya viste, Fred? Es que me gustan, que se caen 100% directamente desde arriba. 90 grados. Sí, creo que sí me quedaría acá. Y falta más, ¿verdad? Tenemos espacios increíbles arriba. Sí. Les van a encantar. Vamos a verlos. Tú te vas por allá, voy por allá. Va, 1, 2, 3. A ver quién gana. Grandes detalles en la escalera, ¿eh? Tenemos esa iluminación gracias al tragaluz de arriba. ¿O qué tal lo delgado que esté este muro divisorio que lograron utilizando estos elementos de herrería? De nuevo vemos que los muros son azules, haciendo alusión a la parte más privada. De ese lado tenemos la segunda habitación y de este lado tenemos este cuarto flex o estudio que, wow, yo creo que es de mis vistas favoritas de la casa. De entrada, algo que me encantó del lugar es que se siente como acogedor, ¿no? Y creo que en gran medida se le debe también al piso de bambú que utilizaron. Este lo teníamos en toda la segunda planta. Da ganas hasta de caminar descalzo en todo este espacio, con esta silla, elementos también de decoración, este enorme sillón, este mueble igual con muchísimos libros. Y la verdad es que mi parte favorita es esta vista. Miren nada más, tenemos estos ventanales de herrería, los cuales podemos abrir casi que por completo. Una solución muy ingeniosa, aquí ya abrimos aquí y con ello podemos abrir esta ventana, la cual integra perfectamente ya la parte de afuera, no de adentro, sin obstaculizar la vista y generando este espacio. No, hombre. Sí, qué rico. Me encantó. Además tienes una guitarrita ahí atrás. ¿Les importa si les toco una pieza? Perdón, a veces es que no lo puedo evitar. A ver. Venga. Y dice...
A veces me voy cuando me convierto en uno con la guitarra. Espero les haya gustado. Como habrán notado, también en este espacio estamos llenos de arte, de artesanías. Aquí, por ejemplo, tenemos este pequeño perrito, el cual es producto y obra de nuestro gran amigo Jorge Guerra. Tenía rato que no veíamos obra de él. Está increíble porque esto además en algún punto estuvo colgado en un árbol porque era una rama. Jorge convierte ramas en arte. En este caso le dio forma de perro y fue que decidió convertirlo en esto. También en las habitaciones hay cosas, ahorita que vayamos a la otra se los enseño. Este detalle igual del pajarito en su nido y bueno, esta enorme pieza que cubre prácticamente toda la pared. Me encantó esta casa. Vamos a la siguiente habitación. Esta habitación es prácticamente una gemela de la anterior, con las fases lunares, las lámparas colgantes, el detalle de la cama king size, la cómoda, inclusive hasta la silleta de los años 60, que también está muy cómoda. Aquí en vez de tener un patio tenemos este cubo de luz y ya estamos más cercanos a la copa del árbol de pimienta tabasqueña. Por acá tenemos también el baño con su closet vestidor, repitieron la hazaña del espejo e inclusive lo que veíamos en el otro baño con la puerta corrediza que permite aprovechar muy bien los espacios. Regadera que cae desde arriba. Bueno, como podrán notar es una gemela de la anterior. Oigan, y vamos a la parte de arriba, que están a punto de ver un spot que seguro les va a encantar. Además, bueno, ¿para qué les cuento? Vamos a conocerlo. ¡Hey! ¡Wow! Me encantó el detalle del bajareque. Miren qué interesante, aquí lo que utilizaron como pared para dividir la zona del rooftop del área de servicios fue este bajareque, el cual se extiende en la parte superior para generar este pequeño techo que también está cubierto por una capa de policarbonato en la parte de arriba para evitar filtraciones de agua. Y por acá tenemos también esta sala en L. Sopla rico el viento, aquí puedes sentarte un rato, a relajarte. Yo lo usaría más de noche, la verdad, porque luego el calor de Mérida hace complicado aprovechar estos espacios, pero la vegetación que incluyeron en macetas todo alrededor, inclusive con su sistema de riego integrado, le da mucha personalidad, se ve increíble. Oigan, y si disfrutaron de este video en donde una casa así pequeñita, pero con muy buen fondo, le sacaron todo el provecho del mundo, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.